Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestros estudios de la historia de la Iglesia. Así que les saludamos desde el canal El Último Llamado Divino. No te olvides de compartir con todos tus amigos y hermanos, puesto que vamos a iniciar ya una nueva semana, donde vamos a ver la profundidad de cómo se tiene que hacer la obra dentro del pueblo de Dios. A fin de poder entender la palabra del Señor, vamos a hacer una oración para poder comenzar. Nos vamos a poner de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para poder entender tu santo mensaje. Que las palabras, Señor, que podamos entender hoy puedan ser el motor que impulse las acciones de nuestra vida, a fin de que podamos estar así preparados para tu segunda venida, para poder, Señor, ser participantes contigo en la gloria celestial. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. En las Santas Escrituras, nosotros encontramos todos los testimonios de personajes que fueron los grandes héroes de la fe. Y el ejemplo de todos ellos es para que nosotros tengamos que imitarlos en la forma en que se condujeron haciendo la voluntad de Dios. Desde el principio, Dios siempre ha tenido mensajeros a quienes les ha dado su palabra para que la comuniquen a sus hijos, a fin de que sus hijos puedan saber cuál es el camino por el cual tienen que andar. Al principio, Dios se comunicaba directamente con el ser humano, con Adán y Eva. Luego el Señor comenzó a comunicarse por medio de su Santo Espíritu a través de los profetas, para que toda la gente que viniera como descendencia de ellos pudiera saber cuál era la voluntad de Dios. Y a medida que fue pasando el tiempo y llegamos hasta los días de Moisés, Dios le dijo a Moisés que tenía que plasmar en escritos aquellas cosas que le daba para todo el pueblo. Tal es así que él comenzó a escribir toda la experiencia de aquello que Dios le había dictado para la conducción de las leyes de la nación. Más adelante, el Señor se comunicó con los demás profetas, los reyes, hasta Jesucristo y los apóstoles. Y por medio de todas esas ilustraciones de los ejemplos de la vida de estos personajes, nosotros podemos saber cómo Dios conduciría la historia del mundo. Pero más particularmente desde los tiempos de Moisés, Dios estableció una organización gubernamental, la de un pueblo, una nación que era Israel. Y en esa nación, Dios había dispuesto leyes para que pudiera ir adelante esta nación y prosperara. Dentro de las leyes que Dios había establecido para su nación, precisamente estaba el sistema financiero. ¿Cómo iba a funcionar este sistema para que la empresa de Dios, que era la proclamación del Evangelio en favor de la salvación de la humanidad, pues para esto nada más se formó esta nación, para poder declararle al mundo la bendición de Dios, es decir, la enseñanza del Evangelio de Dios? No obstante, cuando Dios dio estas leyes, declaró que su sistema financiero abarcaría ciertos ámbitos de esa nación. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. En tiempos pasados, Dios había declarado a Moisés en el libro de Números que iba a haber un sistema financiero que comenzaría por los sacerdotes y dirigentes del pueblo. No olvidemos que Dios llamó al sacerdocio a Aarón. Él no pertenecía a ninguna jerarquía especial de la nación de Israel. Él era solo un miembro más dentro de esa nación. Al igual que Moisés, ellos no pertenecían al principado de esa nación. Habían otros que estaban dentro del principado, Coré, Datán y Abirán. Dios no los llamó a estos, que eran representantes de cabezas de tribus y familias, para que tuvieran que conducir a su nación. Lo llamó a Moisés y lo llamó a Aarón.
para que ellos se encargaran de la conducción de la nación. Esto no les gustó a los dirigentes de ese tiempo. Les fastidió que Dios tuviera que llamar a personajes que no contaban con ningún cargo dentro de esa nación. Y Dios los estableció poniéndoles los puestos de conducción. Esto fue lo que reclamaron, pues, estos personajes diciendo: ¿quiénes son ellos para que nos tengan que conducir? No son nadie. Porque ellos estaban mirando quiénes eran los que tenían cargo. Pero con esto Dios demostró que a Dios no le importan los cargos, lo que le interesa es el corazón. Porque estas dos personas se dejarían conducir de acuerdo con la voluntad de Dios. Eran hombres de acuerdo con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque todos aquellos que solo se limitan a la Biblia, al escrito está, a las leyes de Dios, a la palabra de Dios, y a enseñar esto porque tienen celo por esta verdad, a eso se les llama hombres según el corazón de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la mente de Dios, que es su corazón, es su palabra. Ahí están todos sus pensamientos. Entonces, todos esos pensamientos, cuando son llevados por aquellos fieles hombres que Dios propone y llama, no porque sean divinos, sino porque quieren hacer que se cumpla su voluntad, son llamados y escogidos por Él según su corazón. Muy bien, pero ahora resulta que en esta ocasión Dios estableció el sistema financiero y dijo cómo funcionaría. Números capítulo 18, versículo 24 dice la Escritura: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Dios estableció a la tribu de Leví para que esta tribu se encargara de poder recibir la parte financiera de todo el pueblo para que siga funcionando el sistema de las leyes de Dios. No olvidemos que en el santuario entonces estaba Dios como rey. Ese era prácticamente el gabinete del ejecutivo. Entonces, Dios dictaba las leyes, Moisés no. Moisés solamente estaba puesto para hacerlas cumplir. Humanamente hablando, parecía que Moisés traía esas leyes de sí mismo y por eso se le conoce como un gran legislador. Pero la realidad es que el legislador real era Dios y Él era el que daba las leyes a Moisés para que Moisés las hiciera cumplir por el pueblo. Ahora bien, como llegaba a través del santuario las leyes, ahí es donde llegaba todo este sistema de finanzas para que se pudiera llegar a dictar la forma en que el gobierno tendría que avanzar de acuerdo con los principios que el gran Jehová, el rey más lleno de amor que haya podido existir hasta el día de hoy y que nunca será superado, dictaba directamente del santuario. Así que entonces, de acuerdo con eso, se dio la orden. Versículo 26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Muy bien. Ahora se les dijo a estos levitas que ellos recibían el diezmo de todo el pueblo y que con esto ellos se iban a mantener, pero que a su vez también ellos debían de devolver el diezmo de los diezmos. Vale decir que ellos también diezmaban. ¿Y a quién diezmaban todos estos? Nos sigue diciendo la palabra del Señor, que el diezmo de los diezmos tenía que ir en especial al sumo sacerdote, que en este caso era Aarón. Verso 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Así era como funcionaba entonces. Muy bien. Ahora, teniendo esto en cuenta, el Señor había dado este permiso para que esto fuera el sistema, repito, financiero del pueblo. Gracias a los diezmos y a las ofrendas, es que la obra del Señor no se detenía y se podía seguir dando más conocimiento y guiando al pueblo hacia la tierra prometida. A medida que fue pasando el tiempo dentro del pueblo de Israel, Dios cumplió con su parte de poner líderes que lo condujeran hasta la tierra prometida. Avanzando en el tiempo, cada vez que el pueblo de Israel comenzaba a desviarse, Dios, aparte de estos sacerdotes, porque muchas veces el sacerdocio se corrompía, el sacerdocio, aunque había sido establecido por Dios, jamás se ha creído que iba a ser protegido de una forma mágica. Jamás. ¿Por qué? Porque Dios permitía que también se desenvuelva el pensamiento humano para tener que someterse a sus enseñanzas y a sus leyes. Pero muchas veces estos dirigentes del santuario
se rebelaron contra Dios. En el libro de Malaquías nosotros leemos una experiencia como esa. Libro de Malaquías. Allí se presenta cómo el sacerdocio se había rebelado contra Dios, porque muchos piensan que esto nunca podría pasar. Fíjense cómo. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Porque de los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros, les dice a los sacerdotes, versículo 8, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Fíjate en esto. El Señor ahora estaba reclamando a todos los sacerdotes de su nación que se habían apartado, que en lugar de seguir con el pacto de Leví, ¿cuál fue el pacto con Leví? El tener que enseñar la ley de Dios, nada más que la ley. Eso era lo que tenían que hacer. Pero estos habían dejado de lado la ley de Dios. Ese fue su problema. Todos los que predican el Evangelio, todos los que anuncian el Evangelio, solo tienen un trabajo que hacer: exaltar la ley de Dios, no rebajarla, no quitarla, no decir que el Evangelio ya satisface las demandas de la ley, porque eso nunca pasa. El Evangelio no cubre las necesidades de la ley. El Evangelio solamente está puesto para poder ser una parte dentro de todo lo que es la obediencia a la ley. Dios pide que los 10 mandamientos tengan que ser obedecidos, que sus leyes tengan que ser cumplidas. Y el Evangelio fue dado para poder ser prácticamente la ayuda idónea para que se obedezca esa ley. No podía jamás apartarse. Todo aquel que quiere seguir el Evangelio y hace de lado la ley no tiene una motivación para ese Evangelio. No le sirve para nada. El Evangelio nos habla de la muerte de Cristo y de su resurrección. Por tanto, entonces, para que valga la muerte de Cristo, tiene que haber un porqué. Y el porqué fue la transgresión de la ley. Así que donde no hay ley no existe pecado. Y si no existe pecado, la muerte de Cristo no tiene ningún sentido ni razón. Porque gracias a que la ley nos muestra el pecado es que deseamos arrepentirnos y buscamos un Salvador. Entonces, los que llevan el Evangelio, lo primero que tienen que hacer es exaltar la ley. Pero estos sacerdotes en tiempos de Malaquías no quisieron. Capítulo 2, versículo 1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿A quién dice que se dirigía esto? A todos los sacerdotes. Ahora, como estos sacerdotes no habían estado ya predicando la ley de Dios, no exaltaban la ley, sino que al contrario, decían que cualquiera que desobedece la ley, que no se preocupe, que la justicia de Dios lo tapa todo. Malaquías 2:17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Sino, ¿dónde está la justicia de Cristo, la justicia de Dios? Es increíble cómo estos sacerdotes querían cubrir su desobediencia a la ley con la justicia de Cristo, es decir, la justicia de Dios, que es el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, el Señor les mandó decir por medio de Malaquías capítulo 3, ¿cuál era la condición de estos sacerdotes que estaban recibiendo el diezmo a pesar de que no estaban exaltando la ley y se encubrían bajo la justicia de Dios? Nos dice así Malaquías capítulo 3, versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Ahora el Señor les estaba diciendo ladrones a todos estos sacerdotes que no querían predicar la ley de Dios. Y al pueblo también se le decía que estaba robando. ¿Por qué? Los sacerdotes por no predicar la verdad y el pueblo por estar devolviendo los diezmos a quienes no predicaban la verdad. Cuando tú devuelves los diezmos a alguien que no está llevando el Evangelio, consciente tú de que ese no está llevando el Evangelio, entonces tú estás botando el dinero de Dios. ¿Eso qué significa? Que estás desobedeciendo al precepto de devolverle los diezmos. No le estás devolviendo a Dios, estás devolviendo a alguien que esté en apostasía y que no quiere llevar el Evangelio. Entonces le estás robando a Dios porque lo estás prefiriendo al hombre. Te da pena el otro, a ese le das, le robas a Dios y le entregas tú a quien no corresponde.
Tú quieres poner leyes para ti. Dios ha dicho en sus leyes, vas a dar pero bajo estas condiciones. Pero si tú no das bajo las condiciones de Dios, tú no estás dando, tú le estás robando. Y esta nación le estaba robando a Dios al darle a sacerdotes y dirigentes que no estaban predicando la ley de Jehová. Interesante lo que estaba pasando en los días de Malaquías. Estamos hablando del tiempo de Malaquías. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, entre comillas. ¿Por qué? Porque esto es a través de todos los tiempos. Lo que es más relevante en Malaquías es que este mensaje fue dado para el contexto de la hora del juicio. Malaquías 3:5 dice, vendré a vosotros para juicio, dice el Señor. Así que entonces, este tema de Malaquías, aunque fue aplicado para su tiempo, tiene una aplicación para la hora del juicio desde 1844 en adelante para el pueblo de Dios adventista del séptimo día. Para nosotros es este mensaje. Qué bonito. Muy bien, pero ahora, tomando esto en cuenta, resulta que cuando todo esto ocurría, ¿qué salida tenía Dios para que el sistema financiero del diezmo no parara? Porque el sistema del diezmo no puede detenerse. El hecho de que los dirigentes hayan fallado en esta y en muchas otras ocasiones no probaba que no había que devolver los diezmos y las ofrendas. Pero ¿cómo iba a funcionar eso? Dios tenía mensajeros en todos los tiempos a través de los cuales seguiría funcionando el sistema. Veamos un caso, el caso de Amós. Aunque hay muchos casos para mencionar en la Biblia, como el caso de Elías, el de Juan el Bautista, el mismo Jesucristo, el apóstol Pablo, que eran casos en los cuales Dios llamaba a personas muy aparte de aquellos a quienes se habían establecido por ordenación como dirigentes. Y les llamaba para que hicieran una labor, para que hicieran una obra, y ellos tenían que utilizar del sistema financiero, porque el sistema de organización del pueblo de Israel no solo contaba a los dirigentes ordenados como mensajeros de Dios que debían de recibir las finanzas del pueblo para tener que conducirlas correctamente. Y el pueblo confiaba en aquellos que veía que eran temerosos de Dios porque sabía que esos estaban utilizando correctamente las finanzas. Así dijeran contra ellos pestes. Fíjate lo que pasó en el libro de Amós con el profeta. Libro de Amós capítulo 7 versículo 10. Dice así la escritura. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías le dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Ahora fíjate en esto. Amós comenzó a profetizar cosas distintas de las que enseñaba el sumo sacerdote de esa época y el mismo rey Jeroboam. Resulta que desde el rey hasta los sacerdotes todos se habían apartado del Señor. Entonces había apostasía en medio del pueblo. Apartarse de Dios significaba no seguir sus leyes, como lo acabamos de ver en el libro de Malaquías. Entonces, Dios envió a Amós, como lo hizo, en ocasiones anteriores con otros profetas. Envió a Amós para que Amós se encargara de proclamar el mensaje. Pero cuando Amós comenzó a predicar y a advertirles, porque las advertencias de Dios eran por causa de que había apostasía en el pueblo, diciendo, si ustedes siguen haciendo mal, van a irse en cautiverio, van a matarlo al rey Jeroboam y encima van a matar a gran parte del pueblo. Pero Amasías torció las palabras de Amós y dijo, Amós ha dicho que tú vas a morir, Jeroboam, y que todo tu pueblo va a pasar en cautiverio. Ya no podemos soportar estas palabras de Amós. Amós estaba diciendo simplemente cuál era el resultado que siempre se había visto en tiempos antiguos, de que por apartarse el pueblo de Dios caían en manos de sus enemigos. O sea, era amor puro lo que predicaba Amós. ¿Por qué? Porque quería solamente el bien del pueblo. Lamentablemente, este sumo sacerdote se opuso y le dijo, vidente, vete, anda, gánate tu pan a otro lugar y no te quedes aquí en el santuario que es la cabecera del reino. Ahora, lo estaba votando Amós diciéndole, anda, gánate tu pan a otro lado, come tu pan en otro sitio. ¿Por qué? Porque se sabía que ganarse el pan, comerse el pan, llevando el evangelio, y en este caso era por lo que le estaba reclamando, por lo que estaba profetizando, era ser sustentado con la economía financiera que le pertenecía a todo mensajero que Dios llamaba para que tuviese que hacer una labor. Pero cuando Amós fue llamado,
No le creía el sacerdote ni los dirigentes del pueblo que había sido llamado por Dios. ¿Por qué? Porque decía, ¿yo cómo sé que tú has sido llamado por Dios? Es que estos, por el cargo, pensaban que ellos eran los llamados por Dios, cuando muchos entraban al cargo solamente por intereses económicos. Entraban de formas totalmente negativas, logrando puestos sin el consentimiento divino. Pero como ya tenían ese puesto compradito y apoyadito por sus líderes, entonces la gente pensaba que este era el que tenía la autoridad, mientras que el otro no tenía ninguna autoridad. Pero Amós declaró su autoridad frente a Amasías sin ningún temor, con toda la humildad y no con el orgullo que tenía Amasías. Fíjense cómo. Versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, tampoco soy hijo de profeta, sino que yo soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Fíjate lo que estaba diciendo ahora con esto el profeta Amós. Escúchame, Amasías, le dijo al dirigente. Te voy a recordar, no soy profeta. Hasta allí tienes razón, porque no tengo ningún cargo de profeta. Tampoco soy hijo de profeta, no tengo credenciales hechas por hombres. Pero sí te voy a recordar una cosa. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: anda, profetiza. Y la única prueba que tú vas a tener de que yo profetizo la verdad es a la ley y al testimonio. Si eso no te gusta, tú irás en cautiverio. Es más, te voy a decir lo que te espera. Fíjate lo que le dijo. Versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, le dijo al sacerdote. Fíjate, este hombre era así de valiente. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Ahora, esta reprensión que le estaba dando a Amós iba a ser la prueba de que en realidad era testimonio de Dios lo que traía. Pero desgraciadamente, este hombre solo vería su desgracia sin haber marcha atrás cuando se cumplieran las palabras de Amós. Es increíble, cada vez que los mensajeros del Señor son enviados por Dios y a alguien se les opone, su sentencia ya está dada en ese versículo. Pero solo la verán cuando ya no hay marcha atrás. Por eso, oponerse a la proclamación del Evangelio es perder la vida eterna, perder todo lo que tienes en este mundo, porque Dios te lo quitará. ¿Por qué? Por haber pisoteado al Espíritu Santo. Eso no se hace. Eso es pecado grave. Muy bien. Ahora, en simbología, esto estaba representando: tu mujer se convertirá en ramera, es decir, la iglesia que estás conduciendo se va a prostituir, se va a mundanalizar por no tener la ley de Dios, se va a ir tras el paganismo. Eso es lo que estaba diciendo Amós. Y tus hijos y tus hijas, es decir, todos los fieles de tu iglesia, todos se van a perder. Y tú finalmente no entrarás en el reino de los cielos. Así que la sentencia era clave. Ahora, en los tiempos de Jesucristo, Jesús también iba predicando y había un Judas en su grupo que era uno de los 12, y este Judas, dice, recibía el dinero. Eso significa que había una bolsa en el grupo de Jesucristo donde también se recibía el diezmo y las ofrendas. Muchos han pensado de que no, pero ahí está la evidencia, pues había alguien que se encargaba del sistema financiero en el grupo de Jesucristo. Y en los días del apóstol Pablo, nosotros leemos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8 y 9, que el apóstol Pablo recibía el diezmo directamente de aquellos a quienes tenía que ministrar. Escuchen lo que dice acá, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8 y 9. Sí, porque hay algunos que han enseñado que solamente el diezmo se puede recibir a través de los platillos, por medio del sistema de ordenación por imposición de manos, vale decir el pastorado, que es el único medio del diezmo. No, la Biblia no enseña así. Si vamos a seguir la Biblia, la vamos a seguir al pie de la letra. Pero si vamos a seguir a los hombres, ya no hay nada que hacer, ya no somos cristianos. Escúchame bien esto. Toda persona que cree en parte de la Biblia y en otra parte no cree, no es cristiano. ¿Por qué? Porque él está haciendo su religión a su antojo. En una ocasión, una persona me decía: hermano, hay una parte de la Biblia que no creo. Creo en todo lo demás, pero esa parte del Apocalipsis no la creo. Pero todo lo demás yo sí lo creo. Y entonces le dije: tú tienes tu nueva religión. Obvio, ¿por qué? Porque la nueva religión sale de aquellos que solo creen una parte de la Biblia, pero la otra no.
Si no creemos en todo lo que está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ya estamos haciendo nuestra religión con lo que nos conviene creer y lo que no conviene lo hacemos de lado. Así que cuando alguien te predica un mensaje en el que te presenta que solamente los dirigentes ordenados por imposición de manos tienen acceso al sistema financiero de la iglesia, te está presentando una nueva doctrina. No es la doctrina adventista del séptimo día, es la doctrina inventada por este tipo de personajes que son avarientos y que solo están buscando el dinero para su bolsillo y que no están dejando que el dinero corra a través de los canales que Dios estableció para que el evangelio sea terminado. Todo aquel que obstaculiza la predicación del evangelio es ladrón y salteador dentro de la iglesia. Hay que denunciar ese tipo de personas, no hay que tener pena, hay que decir las cosas con claridad. Son falsos profetas enviados por Satanás para frenar la proclamación del mensaje del tercer ángel, ya sea en pastores o ya sea en laicos. Así de simple. Y eso en ningún momento echa abajo la organización de la iglesia. ¿Por qué? Porque esos dirigentes o esos laicos no son la organización. La organización es todo el pueblo de Dios. Por eso se llama el cuerpo organizado de la iglesia. Ya hemos estudiado eso, así que no voy a repasar todo ese asunto. Tal es así que entonces, cuando vemos este tipo de cosas, debemos como adventistas de corazón defender nuestros principios. Defender lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. No debemos salir ni a derecha ni a izquierda. Sobre estas bases que acabo de presentar con la Biblia, vamos a leer lo que dice Elena de White. Aquí hay un texto que me falta leer de 2 de Corintios 11, 8 y 9. Posiblemente alguien pueda decir, no lo leíste. Lo vamos a leer. Verso 8 dice, he despojado a otras iglesias, dice Pablo, recibiendo salario para serviros a vosotros. No dice Pablo que recibió por su planilla el sueldo, no. Dice, he despojado a otras iglesias. Las mismas iglesias le daban directamente a Pablo para que tuviese que hacer la obra. Y en el versículo 9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno de vosotros fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Imagínate, si en ese tiempo Pablo hubiese sido una persona que hubiera defendido la parte de su planilla, les hubiera dicho a los de Corinto, hermanos, ustedes saben que acá todos los que dirigimos la iglesia tenemos una central, ustedes tienen que enviar sus diezmos. ¿Qué pasa? No están enviando los diezmos, no están cumpliendo con su tarea. Pero no les dijo así. ¿Qué les dijo? Lo que ustedes han gorreado, no quisieron pagar, lo pagaron los hermanos de Macedonia. Ellos me trajeron. No dice, me mandaron desde el concilio de Jerusalén. No, dice, me lo trajeron ellos directamente, me lo entregaron para ministrar. Y yo los ministré a ustedes sin un solo centavo. Sin duda, el apóstol Pablo, a quien más reprochó y les dio unas reprensiones duras, fue a los corintios. Ya en 1 Corintios 9, el apóstol Pablo les había explicado cómo es que funcionaba el diezmo para los que llevaban el evangelio. Y les había dicho, los que predican el evangelio, vivan del evangelio. Pero no les recibió en esa ocasión ni un solo centavo a los corintios porque les dijo, esto no lo he dicho para que hagan eso conmigo. Les dijo así, sino para que aprendan que así funciona el sistema del diezmo. Ah, interesante. Por eso es que después, en la segunda carta, el apóstol les recuerda y les dice, fíjense, yo a ustedes no les pedí ni un centavo, ustedes gorrearon el evangelio. Qué fea forma de decirlo, ¿no? Pero bueno, es lo que estaba diciendo, porque les estaba diciendo, otros pagaron para que ustedes se beneficien. En otras palabras, ustedes no dieron un centavo, bien que debieron de haberlo dado, pero fíjense, otros pagaron por ustedes. A veces suena un poquito reprensivo el tener que escuchar esto, ¿no? Y es porque la gente no reconoció las labores del apóstol Pablo y por eso lloraron. Y le pidieron disculpas a Pablo. Y aún así Pablo los reprochó y les dijo, no les voy a recibir a ustedes un solo centavo. Y luego de eso, Pablo les dijo, todas estas cosas les dije para simplemente entristecerlos, pero no para una tristeza de muerte, sino para tristeza de arrepentimiento. Porque la tristeza mundana es para muerte, mientras que la tristeza de Dios es para vida y arrepentimiento. Así los reprendió. Pero bien, sobre esas bases ahora veamos qué dice el espíritu de profecía en relación con el sistema financiero de laicos y dirigentes. Ya hemos hablado de que Dios ha declarado que los diezmos solo son para la predicación del evangelio y ninguna otra cosa más.
Muchas personas que a veces no conocen sobre estos puntos pueden hablar muy fácilmente. Bueno, en todos los tiempos la parte financiera siempre ha sido la más chocante, ¿no? Fíjate, durante la Edad Media, cuando Lutero comenzó a proclamar el Evangelio del tiempo de la Reforma, mientras predicaba, dice, las doctrinas que despertaban al pueblo, Roma solamente estaba así, en movimiento leve. Pero cuando se tocaron las arcas y la gente ya no empezó a dar dinero, ya no quiso dar más dinero a Roma, sino que empezó a dárselo ahora al movimiento protestante que llevaba Lutero, ahora se encendieron los fuegos de la persecución. Cada vez que a Roma le tocaban las arcas o a cualquier tipo de corrupción se le toca las arcas, es el momento en que comienza la persecución y hablan contra ti, y todavía se levantan personas dentro de la misma iglesia que no conocen ni siquiera de las finanzas de la iglesia y vienen y te dicen que tú que te estás pidiendo los diezmos, que ladrón de diezmos, que cómo puede ser, que divisionista, y tú vas a averiguar quiénes son esas personas y ni siquiera conocen de lo que es finanzas. No saben administrar ni siquiera lo que poseen, pero quieren meterse en aquello que no les importa, como dice Pablo, metiéndose en cosas que no les importa. ¿Ah? No saben. Para poder hablar sobre este tema tienes que conocer a fondo lo que dicen las Escrituras y solo limitarte a lo que dicen las Escrituras. ¿Qué vamos a estar discutiendo con personas que no conocen? Perderíamos el tiempo. La mensajera del Señor siempre enseñó que no debíamos perder el tiempo jamás con personas que no aceptan el escrito está, porque si no aceptan el escrito está, ¿sobre qué base vamos a hablar? Es perder el tiempo. El apóstol Pablo decía que no debíamos estar metiéndonos en discusiones que no llevan a nada, que no hacen prosperar el crecimiento cristiano. Discusiones absurdas son cuando alguien viene y te dice, pero no me parece, pero es que yo creo, pero es que siempre en la iglesia ha sido así. No, no siempre ha sido así. Debemos leer, conocer y entender. Cuando veamos los escritos, que ellos sean los que nos conducen. Dice así la mensajera del Señor: el diezmo debe ser un pago fiel. Ya hemos hablado en nuestro tema anterior acerca del diezmo y el pago. Dice, el plan de la benevolencia sistemática, el diezmo y las ofrendas, fue ordenado por Dios mismo, pero el pago fiel de lo exigido por Dios es a menudo rehusado o postergado como si las promesas solemnes no tuviesen significado. Testimonios Selectos, tomo 3, página 346. O sea, la mensajera de Dios está diciendo que Dios estableció esto como un pago, pero que hay muchos que no quieren someterse a lo que ha establecido Dios y en la forma en que Dios lo ha establecido. Sigamos viendo cómo es esa forma. En principio, muy aparte de los pastores y dirigentes de quienes ya hemos leído y ya sabemos que tienen que recibir de su sueldo de parte de los diezmos, ¿quiénes más podían recibir el sueldo? Y que normalmente no se habla, no se predica sobre estos puntos. Cuando se esconden detalles como estos, hay corrupción. Nunca jamás la transparencia se llama corrupción. Corrupción es todo aquello que se hace contrario a las leyes establecidas por Dios en este caso. Muy bien, dice así: elegid a mujeres que desempeñen su parte con fervor. El Señor utilizará a mujeres inteligentes en la obra de enseñar. Y aquí no hay nada de feminismos, ¿ah? Porque el espíritu de profecía ni la Biblia apoyan semejantes ideas atrofiadas que el mundo está inventando. Nada tiene que ver. Solamente está diciendo Dios utilizará mujeres inteligentes en la obra de enseñar. Tampoco ha dicho que son pastoras. En toda la Biblia no encontramos ningún solo ejemplo para pastoras. Encontramos mujeres profetas, encontramos hasta mujeres que tomaron puestos de dirigentes como Débora, que era gobernante en el pueblo de Israel, pero nunca encontramos sacerdotisas. No las hay, porque el sacerdocio de mujeres solo lo tenían los paganos, se llamaban pitonisas, brujas. O sea, si en nuestra iglesia se llegara a aceptar que hayan pastoras, serían sin duda brujas, no serían hijas de Dios. Hay que tener mucho cuidado, por eso no hay pastoras en nuestra iglesia, nunca lo van a ver, porque no hay nada de base bíblica para tal efecto. Así que aclaro ese punto para que quede totalmente transparente. Dice más, el Señor utilizará a mujeres inteligentes en la obra de enseñar, y nadie piense que no deben recibir remuneración por sus labores. Esas mujeres que comprenden la palabra y tienen habilidad para enseñar
debiera pagárseles así como se les paga a sus esposos. Hay una gran obra que deben realizar las mujeres en la causa de la verdad presente, mediante el ejercicio de tacto femenino y el uso sabio de sus conocimientos de la verdad bíblica. Pueden eliminar dificultades que nuestros hermanos no podrían enfrentar. Necesitamos obreras para que trabajen en relación con sus esposos y debiéramos animar a las que desean dedicarse a este ramo del esfuerzo misionero. Carta 142, 1909, Evangelismo 358. ¿Qué te parece? O sea, según la Biblia, las damas que se dedican a la predicación del Evangelio y que son mujeres que están llevando adelante la obra y que llevan el tacto del Espíritu Santo, son mujeres a quienes se les tiene que pagar también su sueldo. ¿Por qué? Porque están trabajando para la obra de Dios. Es increíble, ¿no? Pero esto no te lo van a predicar desde los púlpitos. ¿Por qué no lo van a predicar? Donde no lo predican es porque hay corrupción. No tenemos que por qué estar diciendo, pero ese pastor, ese hermano, ese que predica que nunca nos dice de esas cosas, pero es un ángel. Tiene el carácter de Jesús. Por eso le creemos. No, Señor. Así venga un ángel del cielo y predique otro evangelio, sea anatema, dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Así que limitémonos en estos casos, y esto quiero dejar bien en claro. En estos casos, cuando se hablan de cuestiones administrativas de la iglesia, de nuestra historia de iglesia, no nos vamos a remitir a los sentimientos, por favor. No son películas. En las películas del Hollywood nosotros podemos decir, pero debería de haber acabado así la película, pero ¿por qué no ha sido así? Pero si el otro era bueno. No, señor. Eso es en el Hollywood. En la realidad es otra cosa. Tenemos que vivir de acuerdo con las reglas y leyes establecidas por Dios. No pueden venir hombres que se llaman inspirados por Dios o dirigentes de la iglesia a querer decir, la Biblia dice, pero nosotros humanistamente vamos a aplicarlo en favor de los seres humanos. No podemos ser tan rígidos con la ley, así que hay que ser más humanistas. Si tú escuchas a una persona así, es el anticristo. ¿Por qué? Porque solo el anticristo deja de lado las leyes de Dios y se va tras el lado humanista y sentimental. No queremos humanismos en la iglesia, entiéndase. Lo que queremos es amor dentro de la iglesia. Eso es el punto principal. Más que humanismo es el amor. Dios es amor. Y amor son todas las leyes de Dios. Dice Romanos 13:10 que el amor es el cumplimiento de la ley. Así que tenemos que mantenernos dentro del orden correcto de la palabra del Señor. Sigue diciendo más la mensajera del Señor. La gente que se dedica a predicar debe ser remunerada. Fíjate ahora en esto. Puede haberse pensado que un buen plan es permitir que la gente dedique sus talentos y su trabajo fervoroso a la obra de Dios sin recibir nada de la tesorería. Dice haberse pensado que eso era un buen plan. Pero esto equivale a establecer diferencias y a retener egoístamente lo que le corresponde a esas obreras. Dios no puede aprobar este plan. Nos quedamos allí. Que avance. Los que inventaron este método pueden haber pensado que hacían un servicio a Dios al no sacar dinero de la tesorería para pagar el trabajo de esas obreras temerosas de Dios y amantes de las almas. Pero con el tiempo habrá que rendir cuentas. Y entonces los que ahora piensan que esta extorsión, o sea, son extorsionadores, esta discriminación, todavía son discriminadores, es un recurso sabio, se avergonzarán a causa de su egoísmo. Dios ve estas cosas con un criterio muy diferente del criterio con que las ven los hombres finitos. Evangelismo 359. ¿Qué te parece? Pueden haber pensado los hombres que la gente no necesita remuneración por sus labores dentro de las cosas del Señor. Pero a ellos, ¿quién les ha dicho que es así o que no es así? Ellos no tienen por qué decidir lo que Dios ya decidió. Ellos no pueden legislar sacando nuevas leyes para declarar y decir, yo creo que así debe de ser. No, acá no hay yo creo, acá no hay yo pienso, acá no hay es que se va a generar división. No. Tú no conduces la iglesia. ¿Hasta cuándo no vas a entenderlo?
Nosotros como seres humanos no conducimos la iglesia. La iglesia es conducida por el Espíritu Santo. El Espíritu es la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si el Espíritu hiciera de lado la Biblia y se presentara en persona para hablarnos, nos diría lo mismo que dice la Biblia. Así de simple. Tú le vas a decir al Espíritu Santo: oye, Espíritu Santo, ¿sabes que ya pues el Antiguo Testamento era para los antiguos, ¿no es cierto? Ya nosotros somos más modernitos, entonces queremos seguir algo nuevo. ¿Tú qué crees que te diría el Espíritu Santo? Te miraría de pies a cabeza y te diría: ¿moderno tú? ¿De qué lado? Oye, tú eres más anticuado que nadie. Yo soy Dios, yo estoy en todos los tiempos, estoy desde el pasado al presente y el futuro. ¿Y tú me vas a enseñar a mí qué cosa es ser anticuado? Y quedarías pulverizado. ¿Quién te crees tú para juzgar a la Biblia? ¿Ah? ¿Quién te ha dado esa autoridad? ¿Qué? Porque seas teólogo, porque tengas años de trayectoria en la iglesia, ¿tú vas a venir a decir si la palabra de Dios es anticuada o no? ¿Quién eres tú si tú eres de ahorita? Hace poquito que has llegado a la tierra y ni siquiera sabes en qué mundo estás cuando llegas a decir eso. ¿Tú te vas a atrever? Tus años, tu puesto, tu cargo no sirven para nada comparados con la Biblia. Así que ni intentes siquiera tocar lo que no te pertenece. Bien dice el Señor: ¿quién eres tú para querer narrar mis leyes? Tiesto con los tiestos le va a decir el hombre a su hacedor: ¿tú has hecho mal tu obra? ¿Quién eres tú para discutir con Dios?, dice el apóstol Pablo. Fíjate lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20. Pero hay hombres que se creen con toda la autoridad como para decir: no, ya el asunto de la Biblia es pasado. Eso le podemos entender a alguien que es neófito, porque hay muchos dentro de la iglesia que recién han llegado a la fe, no tienen ni siquiera 3, 4 años en la iglesia, y vienen y te dicen: no, es que esos escritos ya son pasados. Además, hasta los escritos de Elena de White ya son pasados, ya son de hace 150 años atrás. Bueno, a ellos les podemos aceptar porque no saben lo que dicen, pero que eso lo diga un dirigente de la iglesia, un pastor, un presidente de misión, asociación, división, unión, es una vergüenza, es un atrevimiento, y ese tipo de personas debe de ser quitado del puesto sin pensarlo ni una sola vez. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque están corrompiendo la iglesia. Aunque se porten como angelitos, aunque parezcan muy humilditos y te lleven regalos a tu casa, bolsas de frutas para visitarte, eso no acredita que tengan que estar en el puesto. Dios no aceptará a ese tipo de personas. Bueno, a veces hay que hablar un poco así con fuerza para poder entender por qué es lo que dice la Biblia. No podemos dejar de decir lo que está escrito. Pero es la forma en que Dios se refiere a sus hijos, reprendiéndolos para ayudarles. Bueno, al final es su palabra. A todos nos cae. ¿Quién va a decir que no? Muy bien. Sigue diciendo más el espíritu de profecía. Los que trabajan con fervor y sin egoísmo. Eso, márcatelo bien, sin egoísmo. Hay muchos que buscan el egoísmo y se oponen por eso a los que predican el tercer ángel. Sean hombres o mujeres, no se rayó, estoy aclarando, sean hombres o mujeres, llevan gavillas al maestro, y las almas convertidas por su trabajo llevarán sus diezmos a la tesorería. Cuando se requiera abnegación a causa de la escasez de recursos, no se deje que unas pocas mujeres que trabajan duramente hagan todo el sacrificio. Participen todos en el sacrificio. Dios declara: odio lo que es robado, y se ofrece como ofrenda encendida. Manuscrito 47, 1898, Evangelismo 359. Deben ser pagados con el diezmo todos los que trabajan predicando. Escucha bien esto, grábatelo, remárcatelo. En lugar de que le busques tus propias interpretaciones y explicaciones, mejor es que sigas tal como está escrito. El diezmo debiera ir para los que trabajan en palabra y doctrina, sean estos hombres o mujeres. Manuscrito 149, 1899, Evangelismo 359. Ahora bien, ya que el espíritu de profecía respalda que tanto ministros como laicos, sean hombres o mujeres, pueden participar del diezmo, Dios también ha puesto parámetros, porque cualquiera se puede levantar y decir: yo predico la verdad. Hay que saber si la está predicando. ¿Qué cosa es la verdad?
¿En qué tienen que estar preparados? ¿Qué cosa es la palabra y la doctrina? Esos son detalles sumamente importantes. Sí, hay algunos dirigentes que por falta del conocimiento de la palabra del Señor dicen, es que si nosotros dijéramos que así es la verdad, entonces crearíamos un tremendo desorden en la iglesia, porque todos se levantarían diciendo yo. Qué mal, ¿no? Es que ellos quieren conducir la iglesia. Y hay que quitarse ese complejo de pensar que los seres humanos conducen la iglesia. Quítate ese complejo, hermano. Tú no conduces nada. Tú dejas que Dios conduzca. Tú solo eres instrumento en las manos de Dios. Para que se pueda conducir la iglesia, solo hay un camino. ¿Cuál? Deja que el Espíritu Santo te indique con su palabra, con el escrito está, cuáles son los pasos a seguir. Nada más. Tu trabajo es comunicar lo que dice Dios. Cuando Moisés iba llevando el pueblo hasta Canaán, todos recordamos que encima de Moisés había una nube, desde donde se decía, por donde vaya la nube, por ahí irás tú. En el libro Patriarcas y Profetas, la mensajera de Dios dice, muchas veces Moisés mismo quedaba sorprendido, porque cuando estaban caminando al seguir la nube, veía que la nube en lugar de ir en dirección hacia Canaán, se iba en dirección opuesta a Canaán, metiéndose a las sierras oscuras de las partes de ese desierto oscuro, feo y horrible. Y allí se los llevaba la nube. Increíble. Y Moisés dice que quedaba sorprendido y lo único que le quedaba era seguir la nube. Venían a molestarlo. Oye, Moisés, ¿qué tienes? ¿Estás loco? ¿No te das cuenta que estás yendo en lado opuesto a Canaán? Y Moisés les decía, me vas a disculpar, pero ¿desde cuándo yo te he dicho a ti que yo conduzco al pueblo? ¿Desde cuándo yo te he enseñado a ti que yo soy aquí el Dios de este pueblo? ¿De dónde has sacado esa mentira? Pero Moisés, fíjate que estamos yendo al otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Hacia ahí está guiando Dios. Por ahí vamos a ir ahora. Y todos tenían que seguir la nube, porque la nube, que es la palabra de Dios, desde donde el Hijo de Dios hablaba, es la que sigue trayendo la voz de Dios. Así que quitémonos ya los complejos de pensar que podemos hacer alguna cosa nosotros por nosotros mismos. Es mejor dejar que Dios conduzca con los escritos. Qué bonito, ¿no? Tantas cosas que uno aprende. Ahora, retrocedamos un poquito para que podamos comparar esta cita que voy a leer con la anterior. Fíjate lo que dice acá. El diezmo debiera ir para los que trabajan en palabra y doctrina. En palabra y doctrina. En palabra y doctrina. No se ha malogrado el canal. Yo estoy repitiendo eso para que no se te olvide. Los que trabajan en palabra y doctrina. Ahora, a esos dice debe ir el diezmo. Subamos ahora y veamos qué explica Elena de White de esos que trabajan en palabra y doctrina. Dice así, los que quieren trabajar en palabra y en doctrina, en palabra y en doctrina, en palabra y en doctrina. No me critiques porque te lo voy a seguir repitiendo hasta 3 veces. Tienes que aprender. Deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. Mira bien, deben de estar, dice, firmemente establecidos en la verdad. ¿Para qué? Para poder salir a enseñar a otros. ¿Qué cosa es esa verdad? Sigue diciendo, la verdad pura y sin adulteración. Mira cómo lo estoy señalando con el dedo, con palitos. La verdad pura y sin adulteración debe ser presentada a la gente. Es el mensaje del tercer ángel. Te lo repito, ¿ya? Es el mensaje del tercer ángel, el que representa la verdadera prueba para la gente. ¿Qué parte de eso que he leído no se entiende? Es sencillo, hasta un niño lo puede captar. El texto está siendo claro. Es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. No tenemos otro mensaje, gloria a Dios por eso, porque no hay otro mensaje aparte del tercer ángel, es nuestro único mensaje. Dice más, Satanás, ahora escucha, Satanás inducirá a los hombres
a fraguar falsas pruebas y así tratar de oscurecer el valor del mensaje de verdad, anulando sus efectos. ¿Qué cosa va a hacer, dice Satanás? Va a introducir falsas pruebas, va a quitar al tercer ángel y va a decir que tercer ángel ya no es si alguno adora a la bestia y a su imagen, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Va a decir, solo tercer ángel es fe. La justificación por fe es todo, y le va a llamar justificación por fe, ya no a todo lo que dice el tercer ángel, sino solo a un pedacito del versículo 12 que dice la fe de Jesús. A eso le va a llamar tercer ángel. Bueno, hasta un niño leería y diría, pero acá dice más, acá dice, si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios, mandamientos de Dios, fe de Jesús. O sea, tú lees y así de claro es el texto. ¿Y de dónde va a decir todo eso? Y al final va a decir, todo lo que has leído solo significa fe de Jesús. Eso es querer engañar. Eso es querer tomar el pelo a una persona. Quererle hacer creer lo que no existe. Lo que no es real. Cosas pandemistas, puras mentiras que nos quieren hacer creer para querernos hacer pensar que el texto no dice lo que está diciendo. Esto es increíble. En fin. Bueno, sigue diciendo más la mensajera del Señor. Ya tenemos hasta aquí, entonces, que los que van a recibir el diezmo, que van a ser los mensajeros del Señor, solo son los que proclaman el tercer ángel, sean estos pastores o sean laicos, que se entienda bien. Sí, porque a veces cuando hay gente que ya está con sus ideas prejuiciadas, piensa que con esto se está diciendo, no le den a los demás, a nadie, solamente a mí que estoy predicando el tercer ángel. Sí, hay gente que es así, va a torcer las palabras porque son hijos de su padre, dijo Jesucristo. Solo hablan como su padre, mienten, roban, engañan y asesinan. Esa es su única misión en esta tierra. Inventan para poder torcer las palabras. Jesucristo en una ocasión dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y fueron a decir, este ha dicho que va a destruir el templo y en 3 días lo va a levantar. Jesús no dijo eso. Jesús se estaba refiriendo a él, destruid este templo y en 3 días lo resucitaré, y lo hizo. Así también hasta el día de hoy, estos manufactureros de mentiras dicen las mismas cosas. Tú dices una cosa y ellos la tuercen. Y cuando ya no la pueden torcer, ¿qué hacen? Del mismo tema que hemos grabado, comienzan a trocearlo en pedacitos y estos se creen divinos como para poder explicar lo que tú has dicho. O sea, yo predico, yo soy el que habla y ellos son los intérpretes. Vaya, ¿cuándo les hemos pagado para ser intérpretes a ellos? Es increíble. Es sorprendente. Ahora, ¿por qué estoy hablando así? Bueno, porque cada vez que tocamos la parte financiera, tenemos que aclarar ya el tipo de virus que nos encontramos por todo lado que van a querer infectar con sus mentiras. Esa es la peor pandemia que puede existir. Así que entonces dejo bien en claro el asunto y digo, ¿cómo pueden trocear pedazos de lo que uno predica? Sacar un pedacito, sacarlo, la parte del final la pasan al principio, la del principio la pasan al final, la del medio la traen para acá, y ellos quieren ahora decir, él quiso decir eso. ¿Cómo saben? ¿Son divinos? ¿O son demasiado esquizofrénicos espirituales que ahora quieren interpretar lo que el otro está diciendo? Eso no tiene sentido. Hay mucho peligro en ese tipo de individuos que se levantan para querer interpretar lo que otro está diciendo. Tú no puedes interpretar lo que otro ha dicho. Entonces, como ya no pueden tener salida, agarran y trocean las cosas, las arman a su antojo y las presentan como quieren. Arman incluso conversaciones particulares, grabadas a escondidas, clandestinamente, incluso te mandan espías para que te graben en sus teléfonos, para que luego lo que tú predicaste, lo que tú dijiste, lo troceen y lo pongan en el orden que a ellos se les antoja. Jalan de un video de hace un mes, jalan de otro de hace un año, lo juntan todos y sacan algo que parece ser de una conversación completa. Ese tipo de cosas parece que estos han olvidado que es un delito y que si no se diese en este tiempo que alguien pudiera desenmascararlos y ponerlos en el lugar que les corresponde, están olvidando que a Dios no se le va a pasar y que es imposible de que no reciban el castigo merecido por lo que hicieron.
¿Por qué? No tanto porque ellos se perdieron, porque al final si quieren se pierden, pero por los demás a quienes hacen perder. ¿Comprendiste eso? Si hay algo que Dios no soporta, es que hagas perder a los otros con tus mentiras, con tus errores y con tus engaños. Y mentira y error no es presentar el escrito está. Mentira y error no es leer lo que dice el espíritu de profecía. Mentira y error es trocear lo que predica otro para armarlo a su antojo. Eso sí es mentir, eso sí es difamar, eso sí es engañar, eso sí es estafar. Parece que no se entienden los términos, hay que repasarlos en el diccionario. Pero bien, sigue diciendo el espíritu de profecía. Conclusión, el diezmo solo va para los que predican el tercer ángel. Dice la mensajera del Señor, a nosotros, como siervos de Dios, nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel, el mensaje que nos une. Otra cosa no nos une, esto lo vamos a repetir hasta el 100, que ha de preparar a un pueblo para la venida de nuestro Rey. El tiempo es corto, el Señor desea que todo lo relacionado con su causa sea puesto en orden. Él desea que el solemne mensaje de amonestación, tercer ángel, y la invitación sean proclamados tan ampliamente como sus mensajeros, los que llevan el tercer ángel, puedan hacerlo. Los medios para sostener a los obreros del tercer ángel, nada más, nada que impida el progreso del mensaje debe ser permitido en nuestros planes. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 334. Entonces, ¿qué tienes que decirle a tu pastor si no está predicando el tercer ángel? Pastor, predique el tercer ángel. ¿Por qué? Porque el que no trabaja no come, pastor. Díselo. ¿Lo amas a tu pastor? Díselo. Si no le amas, entonces vas a esconder esto porque vas a decir, ¿y qué tal me disciplina? ¿Sabes qué? Da la vida por tus hermanos. Ese es el verdadero amor. Si te disciplinan de la iglesia por querer salvar a tu hermano, que es el pastor, que te disciplinen por un buen fin. Que no te disciplinen por tus malas acciones, sino por predicar el evangelio. ¡Qué gloria es si te disciplinan por hacer mal! No que si te disciplinan por hacer el bien, estás glorificando a Dios con tus buenas obras. Eso es lo que necesitas hacer. Pero hay algunos que hasta miedo tienen de dar la vida por sus hermanos. El que pierda su vida la hallará, mas el que la busque la perderá. Y dicen, es que a mí no me gusta que me digan fanático, ni divisionista, ni separatista. Entonces no eres cristiano. ¿Sabes por qué? Porque a tu maestro lo trataron así. Y dijo Cristo, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Que tú eres mejor que Jesús? ¿De qué lado? No llegamos ni a las sandalias de Jesús y vamos a venir a decir, yo no quiero que me digan fanático por decir estas cosas. No quiero que me digan divisionista. ¿Quién eres? ¿Eres el rey? ¿Qué cosa eres? Eres un pecador. Cristo dio su vida por ti, ¿tú qué vas a hacer por Él? Así de sencillo. Esto es lo que tenemos que pensar. Así que entonces, levántate en tu iglesia, no tengas miedo, denuncia la corrupción, deja en claro las cosas, haz que todos los hermanos se den cuenta de la verdad. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque los revolucionarios se han levantado a querer frenar la verdad. La sedición se ha levantado contra el tercer ángel. No hemos de permitir. Hay que dejar ahora que Jesucristo triunfe en su iglesia, que la verdad sea prosperada. Los divisionistas y los separatistas no pueden continuar con sus mentiras. Hay que expulsar el espíritu desordenado del fanatismo, dice el espíritu de profecía. No podemos permitir la independencia dentro de la iglesia. No queremos átomos independientes dentro de la iglesia que están desviándose por completo de la predicación del tercer ángel. Todo átomo independiente, todo divisionista, todo separatista debe de ser controlado, arrinconado para que quede quieto y aprenda el camino del Señor. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tito capítulo 1, verso 13. Qué bonito, ¿no? Fíjate cómo hay que hablar para llegar a comprender estas cosas y darnos cuenta de cuán grande es el amor de Dios. ¡Qué dulce amor de Dios! ¿Nunca te has puesto a pensar en ese tremendo amor de Dios? No hay cosa más grande que el amor de Dios. Reprender a su iglesia, llamar la atención desde los dirigentes hasta el último miembro de la iglesia. ¡Qué bonito! ¡Qué Dios de amor! ¡Qué amor! ¡Qué dulce amor! Dice el apóstol Juan. Ya no podía ni siquiera poner más palabras. ¿Por qué? Porque solo podía resumirlo todo. ¡Qué gran amor de Dios! Ama a su pueblo con inmenso amor y no dejará de enviarle el mensaje. ¡Qué bonito!, ¿no? Sigue diciendo más el espíritu de profecía.
Seguimos con la siguiente cita. Condición para recibir el pago. Vamos a ver. No todos los que se dedican diciendo, yo predico en palabra y en doctrina, no. Aquí dice los que están solo firmemente establecidos en la verdad. Vamos avanzando, pues ya lo hemos leído ya, del tercer ángel. Deben producir frutos sus labores. Ahora, los que se dedican a predicar el evangelio, no basta con que simplemente digan, estoy enseñando también la verdad. Y ya por eso puedo participar del sistema financiero. No, tú no entras a participar del sistema financiero. Si hay que predicar toda la vida, sin un solo centavo de apoyo, se hará. Y si Dios determina que ya es el momento, será. ¿Y cómo saber eso? Ahora vamos a ver. Dice acá, el Señor dará tacto, habilidad y comprensión a los que llama a la obra del ministerio. ¿Qué cosa dice que va a hacer el Señor? Él va a darles, dice, tacto, habilidad y comprensión a los que llama a la obra del ministerio. Dice más, si un hombre, después de trabajar 12 meses, ¿cuánto es 12 meses? Un año. En la obra evangélica no ha producido ningún fruto por sus esfuerzos, es decir, si no ha ganado más gente, si la gente por quien ha trabajado no ha recibido beneficio, si no ha elevado el estandarte en nuevos lugares, es decir, si no ha levantado iglesias en nuevos lugares, si no ha levantado misión, si no ha cumplido con hacer obra, entonces ese hombre debiera humillar su corazón delante del Señor y debiera tratar de comprender si no ha errado su vocación. Interesante. Sigue diciendo más. Los sueldos pagados por la asociación debieran darse a los que producen fruto con su trabajo. Será fructífera la obra del que reconoce a Dios como la fuente de su poder, del que tiene un concepto genuino del valor de las almas cuyo corazón está lleno con el amor de Cristo. Manuscrito 26.905. ¿Qué te parece? Fíjate lo que dice aquí el espíritu de profecía. Hay que probar a los que dicen llevar el evangelio. Si no levantan nuevas iglesias, si no hacen que crezca la obra, no pueden ser apoyados financieramente. ¿Por qué? Hace un rato leímos la otra cita que dice la hermana de Huay. Dice, los hombres y las mujeres que están predicando y ganan más almas, están haciendo que esos nuevos tengan que dar más diezmo para la causa. Y de ahí mismo, de eso que están ganando, de ahí se les tiene que pagar. O sea, en otras palabras, para que se pueda pagar, tienen que producir. Tú en tu empresa, si pusieras a alguien que administre tu empresa y de pronto comienza a perder, va cerrando negocios, va cerrando tus tiendas, está viniendo abajo, ¿le pagarías tú o le dirías, ay, qué señor, hasta acá nomás, váyase tranquilo, eso fue todo? Y hasta ese día, por lo que estuvo ahí, ya toma lo que te corresponde, pero ya no te necesito. Así de sencillo. Igual es en la iglesia. Si se ve que alguien no cumple con las labores, no produce, entonces ¿de dónde se le paga si él mismo no produce? Con lo que él mismo produce, porque ahí es el obrero digno, es de su salario. Entonces, solo cuando cumple con ese requisito se le puede otorgar. Ahora, ¿quién le va a otorgar eso? La iglesia es la que tiene que determinar, ver si se está produciendo frutos, labores. Por eso son ellos los que tienen que decir. Vienen entonces, ¿le podemos pagar a este hermano? No, porque en esta iglesia no produce ningún fruto. Al contrario, ha dividido la iglesia, la ha empeorado, no predica el tercer ángel y solo crea separatismos. Porque dice, las profecías asustan, da miedo, solo hay que predicar el amor, entonces no lo queremos. ¿Por qué? Porque no sabe predicar el hombre, no sabe hablar nada. No estudia, por eso es que no sabe lo que hay que enseñar. Fíjate, cuando tú ves a alguien que predica, que viene diciendo, hermano, solo el amor, por el amor de Cristo, solo la fe, por la fe de Jesús, es todo lo que Esa gente no sabe predicar, solo son charlatanes, porque no tienen mensaje. Te sacan un texto de por aquí, de por allá, para hablar solo lo que les conviene, y luego te cuentan sus historietas por una hora. Ese tipo de predicadores debieran humillar sus corazones porque han errado la vocación. Y humildemente deben de decir, por favor, sáquenme de aquí. No quiero ser predicador porque no sé predicar. Entonces tengo que subir al púlpito a estar contando la historia del fulano, del sutano, del mengano, porque no tengo nada que hablar.
y no me gusta estudiar porque soy ocioso. Así debería de decir humildemente para que pueda tener una esperanza siquiera. O de lo contrario, corregirse y empezar a estudiar las doctrinas de la iglesia y proclamar la verdad que es la verdad presente para este tiempo. Bueno, lo digo con mucho amor, sin tener nada en contra de nada, solo para que podamos comprender la diferencia entre lo justo y lo injusto, para que tú tomes las decisiones sobre las bases correctas. Basta de ser cristianos emocionalistas. Ya no somos niños en la fe, debemos crecer. Pablo decía, porque debiendo ser ya maestros tenéis necesidad de tomar otra vez leche. ¿Hasta cuándo van a tomar leche? Decía Pablo. Ya es tiempo de crecer hacia la perfección. Interesante, ¿no? Bueno, es el apóstol Pablo, no nosotros. Sigue diciendo más el espíritu de profecía en relación a cómo debe llevarse la obra y el reconocimiento de aquellos que llevan la verdad. Robo sistemático de parte de dirigentes. ¿Qué significa la palabra sistemática? El uso de reglas y de leyes. O sea, ¿se puede robar con las reglas y con las leyes? Acá dice que sí, si te las acomodas. ¿Y cómo sé cuándo eso pasa? Ahora vamos a ver. Aquí está todo. Dios no hace la ley y se pone la trampa como la hacen las leyes humanas. ¿Te has dado cuenta? El abogado, el juez, viene un abogado con las mismas leyes, te saca otro trozo. El otro viene y te saca lo que quiere. Y el justo se va a la cárcel y el impío se va a pasear en las calles. Eso pasa con las leyes humanas, por eso las leyes humanas son inservibles. ¿Y por qué nosotros las respetamos entonces? Porque la Biblia dice que mientras no contradigan en algo sobre la palabra, hay que obedecerlas. Solo cuando contradicen, ahora sí. Sí, porque cualquiera me podría tomar al revés las palabras. Siempre hay torcedores. No hay que hacerles caso, pero hay que dejar en claro como para que tampoco tengan de qué agarrarse. Sí, hay que decirlo con claridad, porque Satanás es muy hábil. Ni a Jesús se la quiso pasar, le quiso buscar una sin razón. Ya Jesús se quedaba callado porque decía que voy a perder pues mi tiempo hablando con quienes no saben. Y hasta la cruz, cuando llegó hasta la cruz, estando colgado, dijo, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. No hay nada que hablar con quien no sabe. Eso es lo que estaba enseñando Jesús. Qué bonita forma de enseñar de Jesús, ¿no? Es que lo que quiere es solo salvar. Eso es amor puro. ¿Qué más? ¿A qué más le podríamos llamar amor? Bien, dice, el pecado de estos dirigentes de Israel no era como el pecado de un transgresor vulgar. Está hablando de los dirigentes, míralo bien, dice de Israel. Ellos estaban colocados bajo la más solemne obligación hacia Dios, se habían comprometido a enseñar un así dice Jehová. ¿Qué cosas se habían comprometido a enseñar, dice? No sus filosofías, no su teología, no su hermenéutica, no su exégesis, sino escrito está, palabra del Señor. Así dice Jehová, con todo lo más sencillo que se pueda, sin meter a ningún filósofo, sin hablar de ningún pensador, sin apoyarse en la idea de un filántropo ni un científico, sino en Jehová. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Así era. Qué bonita manera de enseñar. Eso significa que Dios conducía esa nación. No hay pues otra forma, ¿no? Bueno, sigue diciendo. Se habían comprometido a enseñar un así dice Jehová y a manifestar estricta obediencia en su vida práctica. Ellos debían de esforzarse por obedecer lo que estaban enseñando. Es verdad que eran imperfectos como cualquier ser humano, pero debían esforzarse por dar lo mejor posible de enseñanza al pueblo en todo, tanto por precepto como por ejemplo. Esto era lo que se habían comprometido, pero sigue diciendo más. En vez de hacer esto, pervertían las escrituras. ¿Qué cosa dice que hacían? Torcían las escrituras. Las mostraban no como estaba escrito, sino como les convenía. Sigue diciendo más. Colocaban pesadas cargas sobre los hombres, estableciendo ceremonias forzosas en todos los asuntos de la vida. El pueblo vivía en una inquietud continua.
pues no podía cumplir con los requisitos impuestos por los rabinos. ¿Te acuerdas lo que hablamos de la Mishnah, la Didache y el libro de las buenas obras? Ellos querían pues que la gente cumpla eso. Cuando la gente vio la imposibilidad de guardar los mandamientos hechos por los hombres, se tornaron descuidados respecto a los mandamientos de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro 234. ¿Por qué es que mucha gente en la iglesia dice, no se puede obedecer los mandamientos de Dios? Nadie es perfecto, tú eres santo. ¿Por qué se ve a gente hablando ese tipo de cosas disparatadas? Sencillo. Porque los maestros de la religión han enseñado sus mandamientos hechos por ellos y la gente ha visto que no se pueden cumplir, que es mucho. Entonces, al ver la dificultad de la obediencia a esos mandamientos hechos por ellos con sus manuales absurdos y sin fundamento, la gente termina diciendo, no se puede tampoco obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué te parece? Se han llegado en muchas iglesias católicas, protestantes y hasta a veces en nuestro pueblo a ver manuales de la vida para que tengan que conducirte como tiene que ser. Y dicen, oye, ya estás tocando las formas. Es increíble, ¿no? Cuando el manual solamente es para la forma y no toma partido en la piedad, para poder dejar que la iglesia se conduzca por el Espíritu Santo, el manual está cumpliendo su función. No malogres al manual. El manual solo ha sido hecho para que tú sepas los puntos necesarios administrativos en la iglesia, nada más. El manual no dirige tu vida. El manual no va a salvar ni a una hormiga. Eso se tiene que entender. Porque el manual, ¿sabes qué es? Manual. Eso es todo lo que es. Un índice, un apéndice. Eso es todo lo que es. En cambio, la Biblia, la palabra de Dios es vida. Es salvación. El obedecer este libro te lleva al cielo. El obedecer al manual te puede llevar al infierno. ¿Me entiendes? Ahora muchos pueden querer apresurarse y querer sacar ventaja. Dice que el manual no sirve. No. Deja el manual en su lugar. ¿Qué parte de eso no se entiende? Que el manual solo cumpla su trabajito. ¿Quieres saber sobre un tema? A ver, diaconado, allá voy a ver. ¿Dónde dice? Hay que buscar joyas de los testimonios y hay que buscar hechos. Muy bien, la fuente. Lo otro solo es un índice. ¿Cómo al índice tú lo vas a poner como la enseñanza? No, señor, es solo para buscar. Así que eso no puede regular la vida de un cristiano ni la de la iglesia, ni tampoco por medio del manual se puede hacer ningún tipo de corrección o disciplina. Si tú lo haces, entonces estás cometiendo una ignorancia teológica, así de sencillo, como le quieras llamar. Si le quieres llamar con otro nombre ya es cosa y problema personal, pero tú no puedes jamás utilizar el manual para querer regular la vida de una persona. ¿Cómo se te ocurre? El único modelo es Cristo, no el manual. Cristo está aquí, es la verdad y la vida. No hay más. Bueno, creo que eso es comprender. Hasta un niño lo comprende. Si le preguntas, ¿has entendido, hijito? Perfectamente, la Biblia y solo la Biblia. Así es. Qué simple, ¿no? Si no fuerais como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Más aún dice el Espíritu de profecía. Seguimos con nuestras citas. Dice más. El Señor le había enseñado a su pueblo que Él era el propietario de la viña y que todas sus posesiones les habían sido confiadas a fin de que fuesen usadas para Él. Pero los sacerdotes y los maestros no realizaban su sagrado oficio como si hubiesen estado manejando la propiedad de Dios. Le robaban sistemáticamente. Muchos vienen y te dicen, sí, pero la Biblia dice que hay que devolver el diezmo. La Biblia también dice, malditos sois con maldición los que no devolvéis. La Biblia dice por todas partes que es necesaria las ofrendas. Claro, la Biblia dice eso. Así que sistemáticamente, por las reglas, está bien declarado. Pero también la Biblia dice que esos diezmos y esas ofrendas solo pueden aplicarse a quienes están llevando la verdad del Evangelio, en este caso el mensaje de los tres ángeles. Así que un robo sistemático lo puede hacer cualquiera. Todas las iglesias te sacan los mismos textos cuando te hablan de mayordomía. Y les gusta esos temas, son dulces como la miel para estos dirigentes. Pero otra cosa es decir, muy bien, todo eso está bien, nadie dice que no.
pero también hay que leer donde dice a qué cosas se aplican, solo en qué caso se tiene que dar. ¿Para qué tipo de predicación? No es para cualquier predicación. Tú puedes levantarte diciendo soy predicador, incluso salir a las calles y decir a todos arrepiéntanse, cambien. Eso no es predicar. ¿Cuántas veces has visto así en las plazas a mucha gente que dice arrepiéntanse de sus pecados con sus megáfonos y todo? Y la gente se sigue pasando, pues, ¿qué le va a importar si eso no es predicar el evangelio? Predicar el evangelio es llevar un mensaje. Nuestro mensaje es actual. Tercer ángel se aplica solo a la actualidad porque Dios está en todos los tiempos y el tercer ángel denuncia al anticristo, que es el que ahora ya está actuando. Así de simple. Entonces tenemos que ver que no se tenga que hacer un robo sistemático. Todos estamos de acuerdo con las reglas de la Biblia que dicen que hay que devolver el diezmo y las ofrendas. Ninguno nos oponemos. Pero hay que ver cuándo, cómo y dónde y a quién. Eso es lo que tenemos que aprender. Si no queremos aprender eso y queremos seguir con nuestras ideas por la pena, la emoción, el sentimiento, nadie nos va a decir nada. Pero cuando llegue Cristo, tú no eres parte de la salvación. Eso es lo que tenemos que entender. Sigue diciendo más. Pero los sacerdotes y los maestros no realizaban su sagrado oficio como si hubiesen estado manejando la propiedad de Dios. Le robaban sistemáticamente los medios y las facilidades confiados a ellos para el adelanto de su obra. Su avaricia y ambición hacían que fuesen despreciados aún por los paganos. Así se le dio ocasión al mundo gentil de interpretar mal el carácter de Dios y las leyes de su reino. Palabras de vida del Gran Maestro 235. Por eso hay gente hasta el día de hoy que dice, las iglesias solo se han hecho para negocios. Las iglesias solo son para el dinero. Si cada quien se levanta a predicar solo por dinero. Se ha dado una mala idea a la gente. ¿Por qué? Porque la gente por su misma ignorancia comete ese error. Pero muchos de los dirigentes de las iglesias son los culpables para que se llegue a esas conclusiones de parte del mundo. Así de sencillo. Por eso tenemos que enseñar bien la Biblia. Pero no creas que el mundano se va a librar por ese engaño, ¿eh? Porque él pudo leer la Biblia, pero no lo hizo. Porque mucha de esta gente se dedica tanto a su diversión que dice, no, la Biblia lo que pasa es que te prohíbe mucho, ya no te deja divertir, no te deja hacer nada. Solo ven sus intereses, por ese mal perderán sus almas, porque pudiendo haber verificado, no lo quisieron hacer. Nadie es inocente frente a Dios cuando sabe que existe la Biblia. Así de sencillo. Pesan terribles ayes, dice la mensajera del Señor, sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. ¿Cómo se puede ser santificado por la verdad? Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Todo aquel que te dice, no tanto conocimiento de las Escrituras, ¿para qué tanto conocimiento? Eso no te va a salvar. Te está enseñando a que no busques la santificación, porque la santificación significa el estudio de la palabra de Dios que te llevará a la obediencia. Y muchos otros todavía dicen, es que la ley era para los judíos, eso ya está pasado, eso ya no se cumple. Ese tipo de predicadores son los que pesan terribles ayes sobre ellos para el día final. Sigue diciendo más. Y también sobre aquellos, escúchalo bien, pesan esos terribles ayes también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y doctrina. ¿Qué te parece? O sea, tú no le puedes dar el diezmo y la ofrenda a quien te hace de lado la palabra de la santidad. No puedes. ¿Cómo van a venir al púlpito a hacerte chistes, a contarte su vida en lugar de contar lo que dice el escrito está? Hay que darnos cuenta de lo que pasa acá. Sigue diciendo, me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la verdad solemne e importante, dice la mensajera de Dios, porque sé que muchos de ellos no están convertidos ni santificados por ella. Los hombres pueden oír y reconocer la verdad y sin embargo no saber nada del poder de la piedad. No serán salvos por la verdad todos los que la predican. Dijo el ángel, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías 52:11, Testimonios para Iglesia, tomo 1, página 237. Qué interesante. Y sobre esto todavía vamos a decir, no se necesita del estudio de la Biblia. ¿Para qué tanto conocimiento? Es increíble a qué tiempo se puede haber llegado. Si los hombres fracasan en educarse a ellos mismos para llegar a ser obreros en la viña del Señor, podría ser mejor que se prescindiera de ellos. ¿Qué dice de aquellos que no quieren estudiar los escritos, la palabra del Señor para enseñar?
mejor que no estén en el ministerio. Tremendo. Sería una norma pobre, escucha bien esto ahora que dice acá, sería una norma pobre sostener con la tesorería de Dios a aquellos que realmente desmejoran y dañan su obra y que constantemente están rebajando la norma del cristianismo. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 607. ¿Cómo dice? Sería una norma pobre el tener que apoyar a esas personas que están rebajando la norma del cristianismo, la proclamación del tercer ángel para esta última hora. ¿Viste lo que dice ahí? Vamos al final. No pueden ser dirigentes quienes no practican la reforma pro salud. ¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos. En algunos lugares, esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. Ningún hombre, y escuche esta parte por favor, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Consejos, comentario del régimen alimenticio, página 545. ¿Qué te parece? Y esto es sumamente importante. Elena de White está diciendo que los que no quieren practicar la reforma pro salud no deben ser reconocidos como parte del ministerio. No se les puede apoyar. Es increíble, pero muchos se levantan y dicen, entonces ya no nos van a apoyar. No, lo que Dios te está diciendo es que con tu precepto ahora empieces a enseñar a la iglesia que eso es lo que hay que practicar y que te esfuerces por hacerlo. Ese cambio va a ser gradual de acuerdo con lo que vas conociendo. Pero apoya la verdad, no te opongas. Si te gusta a ti tu propio régimen, no hagas perder a la iglesia. Si al final, por último, entre comillas, te quieres perder tú, que la iglesia no se pierda diciendo tú en las iglesias, es fanatismo predicar sobre eso de la alimentación. Fíjese, ¿sí? Hay ministros, ¿cómo puede haber, yo digo, hermanos en la iglesia que están escuchando a un predicador que se dice tener una credencial del pueblo del Señor y que se atreva a decir que la reforma pro salud es solo fanatismo, es solo extremismo? ¿Cómo pueden tolerar a esas personas en el púlpito? De inmediato, apenas se escucha una herejía, para eso están los representantes de la iglesia, para eso se les ha nombrado. Para que de inmediato le digan, por favor, hermanito, bájate de ese púlpito. Tú no puedes venir a traer falsas doctrinas acá. Tienes que instruirte. Ahora, si quieres, te ayudamos, te instruimos para que luego prediques. Así debería de ser en cada iglesia. Si tú eres un hermano antiguo que conoce la verdad, dile a ese predicador que no pierda su vida y haga perder la vida de los demás. Despiértalo. Basta de temores. En el mundo vemos cosas como esas. Mucha gente quisiera decir tantas cosas. Organismos mundiales quieren conducir a su antojo cuando nadie les ha dado la autoridad para querer tener que decidir los casos de la humanidad. Cada individuo es libre en la tierra y tiene que decidir lo que hace. Igual sucede en las cosas del Señor. Todos los hermanos que conocen el Evangelio, que saben la verdad, deben despertar a otros y deben despertar a nuestros ministros. Satanás ataca principalmente a nuestros dirigentes, a nuestros ministros, porque sabe que si los hace predicar mentiras, el pueblo se perderá. Por eso, si amas a tus dirigentes, ora por ellos, pide por ellos y luego también repréndelos cuando no estén andando por el camino correcto. Todos queremos alcanzar a todos nos falta. No hay nadie que pueda decir yo sí puedo, yo soy el... No, a todos, pero todos tenemos que avanzar de acuerdo con el escrito. Lo que estoy presentando son escritos. Y si pongo algunas partes fuertes es solo para que se las comprenda, porque al final de cuentas no son mis opiniones, son las opiniones de Dios. Muchos seguramente, después de escuchar temas como estos, van a querer decir 1000 cosas.
Antes de que las digan, doblen sus rodillas, vayan a preguntar al Señor cuál es su voluntad y pónganse a estudiar. Oponerse por nada, por simplemente prejuicio, es perder el alma, porque en ese momento se está decidiendo nuestros casos. No te olvides que estamos en el tiempo del zarandeo. El zarandeo significa que el juicio de los vivos está en pie, lo que significa que se está determinando quién se salva y quién se pierde. Así de sencillo. Ya hemos hablado acerca de eso. Desde que el tercer ángel ha empezado a ser predicado, otra vez, desde 1990, cuando cayó la antigua Unión Soviética, eso quiere decir que la Iglesia ha entrado en el último proceso. Y todos los que van recibiendo el mensaje del tercer ángel van pasando a la hora del juicio. Obvio, ¿no es cierto? Porque apenas tú recibes los tres ángeles, ya sabes que la hora del juicio está en pie, que ya se está llevando a cabo. Bueno, eso lo sabemos todos. Entonces, como se está dando el tercer ángel con fuerza por última vez en la tierra, quiere decir que las decisiones de los casos de los hijos de Dios ya están pasando por las manos del Señor. Y si la ley dominical saliera, quiere decir que eso ya terminó. Así de sencillo. Muy bien, que Dios nos ayude y nos bendiga para poder poner por obra estas cosas. Nos vamos a poner de rodillas para hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das a comprender tantas maravillas de tu ley. Gracias por abrir nuestros ojos a la realidad, Señor, de cómo funciona el sistema financiero en tu iglesia. Queremos, Señor, hacer tu voluntad y queremos seguir al pie de la letra lo que tú enseñas con tu palabra, para que podamos, Señor, así llevar adelante tu obra juntos como cuerpo de iglesia organizado a nivel mundial. Y que aquellos, Señor, que son fieles, sean estos dirigentes o sean laicos, que puedan ser quienes apoyen y aporten, Señor, para que esta verdad sea terminada. Y aquellos, Señor, que no quieren hacer tu voluntad, te rogamos que tú les mandes espíritu de quebrantamiento para que despierten sus corazones, para que, Señor, puedan tomar en cuenta estas verdades y, si es posible, ser rescatados de las manos del enemigo. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido amigo y hermano, hoy hemos aprendido un tema más. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través de la Asociación de Universitarios Adventistas. Allí también estamos pasando estos mensajes. Estamos también bajo el hashtag del Último Llamado Divino, para que a través de este hashtag puedas llegar directo a nuestros temas. En el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino también estamos participando con estos mensajes. Estamos también a través de Radio Líder, AM 1240, FM 987, 5 de la tarde de lunes a viernes. Y también en el magazine de Buena Fuente, donde nuestro hermano y amigo Fernando nos ha estado haciendo participar y le enviamos unos saludos también para él y su familia. En estos días también oremos por él, pues se halla un poco delicado de salud, pidamos al Señor para que lo pueda proteger y cuidar. También te recordamos, no te olvides por favor de compartir y hacer que otros conozcan estas verdades, sean en nuestras iglesias, a nuestros amigos, parientes. Tienes toda una secuencia de temas. Para los que recién van a conocer la verdad, les puedes compartir los temas que pueden ser de profecía. Incluso estos mismos temas pueden llegarles a muchos de nuestros hermanos y amigos que todavía no conocen, para que vayan sabiendo qué cosa significa nuestra verdad. Dios te bendiga, querido hermano, que la pases muy bonito. Amén.